Nos ponemos de pie para comenzar la Eucaristía, cantando todos, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra del Señor. Esta Santa Eucaristía la celebramos por el eterno descanso de Aitel Sicilia Martis, Edgar Carraquillo, por la salud de los enfermos de la familia Morillo Aybar y en acción de gracias por el cumpleaños del Padre Remberto Cruz, en acción de gracias por el cumpleaños del Padre Miguel Ángel Trinidad Fonseca, en acción de gracias por el cumpleaños del Padre José Miguel Cedeño Vélez. Lectura del libro del Eclesiástico. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos, y con los ojos como si fueran corderos, y osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria con todo su corazón, entonó himnos, demostrando el amor por su Creador.
Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. El escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque le oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas.
aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. El Señor resuena Señor, la voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. Se pueden sentar, mis queridos hermanos y hermanas. Buenos días tengan todos. En estas lecturas, la primera del libro del Eclesiástico, nos presenta cómo David recibe de Dios lo más grande, lo más extraordinario que podemos recibir los seres humanos. El poder de Dios no son los milagros. Fíjense en que en este evangelio comienza diciendo, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él, y unos decían que es Juan el Bautista el que había resucitado de entre los muertos, y por eso la fuerza milagrosa actuaba en él. Otros decían que era el profeta Elías, y otros también hablaban diciendo de que Jesús era uno de los antiguos profetas. ¿Y por qué decían eso de Jesús? Por las acciones que realizaba, los milagros que él realizaba. Los milagros eran lo que cautivaban la mirada de la gente, era lo que cautivaba la atención de las personas. Pero eso, y para eso Jesús no vino al mundo. Jesús vino al mundo para realizar en nosotros lo que dice la primera lectura. Dice la primera lectura que el Señor le perdonó a David todos sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Ahí es que está entonces el poder de Dios, en el perdón de los pecados. Ahí es donde está el poder de Dios, y lo más que nosotros necesitamos de Dios no son milagros, que nos haga milagros. Lo que tú y yo necesitamos del Dios es que nos perdone nuestros pecados, que su misericordia la ejerza en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros ponemos la carreta antes de los bueyes y nos pasamos toda la vida en una vida espiritual pidiendo milagros, como todo el mundo en Israel, que hablaban de los milagros pero no creían en él. No se daban cuenta de que para qué fue que Jesús vino al mundo. Vino para ser el Dios de nuestros corazones. Vino para ser el Señor de nuestra alma. Vino para salvarnos de la muerte eterna. Para eso fue que vino Jesús, no para hacer milagro.
Los milagros eran una herramienta que Jesús utilizaba para los incrédulos pudieran creer que Él era el Hijo de Dios. Y con todo y eso no le creyeron por los milagros que hizo. Entonces, en esta primera lectura, todos sabemos la vida de David, el rey David. Y cómo el rey David vivió delante de Dios, pero también como un ser humano cometió errores. Y entre esos errores cometió varios pecados que fueron pecados atroces. El pecado del homicidio, porque no solamente fue que le quitó la vida a uno, no, que fue a Urías y los que estaban con él al frente en la batalla, que no fue a uno nada más cometió el pecado del adulterio. Entonces, cuando Dios le ama a través del profeta Natán, que le deja saber la realidad de la vida de él, entonces se cae en la cuenta. Y el profeta Natán lo lleva entonces a que haga el camino del arrepentimiento. Y él hace el camino del arrepentimiento y luego llega a la orilla donde se pide perdón. Y dice el texto que él se vistió de ¿qué? De saco, se echó ¿qué? Ceniza por encima y se fue lamentándose por las calles de la ciudad pidiendo perdón al Señor. Y entonces Dios le concede el perdón, pero había una consecuencia: tu hijo morirá. Y una consecuencia, porque todavía no había ocurrido el acontecimiento de que de Jesucristo, el vástago de la estirpe de David, que por eso es que aquí dice: el Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. ¿Cómo Dios exaltó el poder de David para siempre? En la persona de Cristo. Cristo es el que asume el lugar de David. Y dice, le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. ¿Y cuál es ese trono? El trono de Cristo. Porque de la estirpe de Israel, de David, es que Jesús nace. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es la misericordia de Dios. Cómo Dios trató a David y cómo ahora nos trata a nosotros. Que nos trata de una manera más espléndida que la que trató a David. Porque el pecado de David tuvo una consecuencia. La consecuencia es: morirá tu hijo. Absalón murió después. Y nosotros, que podemos cometer nuestros pecados, pero no tenemos esa consecuencia. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, fue el que pagó todo para siempre, toda nuestra deuda para siempre delante del Padre. La única consecuencia de nuestro pecado, si hay arrepentimiento, es el perdón de Dios, su amor para nosotros. Y un corazón contrito, arrepentido y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Ahí está el poder de Dios. Por eso es que yo creo en Dios, porque me perdona, porque me ama, porque tiene misericordia conmigo. Por eso es que es mi Dios. No porque me hace milagro. No. Es porque me perdona, porque la consecuencia de su perdón tiene para mí un desenlace: la vida eterna. Si Dios me perdona porque le pido perdón, porque yo me arrepiento y voy donde Él, manso y humilde de corazón, sabiéndome débil, sabiendo que Él es el total fuerte, pues recibo de Él lo que es Él, el Todopoderoso. Y el poder de Dios está en su amor y en su perdón.
Para muestra un botón basta. El poder de Dios está en la cruz. Ese es el amor de Dios. El que está enclavado en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos y hermanas, nos podíamos distraer en el resto del relato de Juan el Bautista y el rey Herodes. Nos podíamos haber distraído y hablar del martirio y un montón de cosas, pero no, lo que está atado aquí es ¿qué es lo esencial de Jesucristo? ¿Sus milagros? No, es su esencia, lo que es Él, el Hijo de Dios, el Mesías, el que envió el Padre para salvarnos, la víctima que se puso delante de nosotros, porque lo que nos tocaba a nosotros lo asumió Él. Y eso no se nos puede olvidar. Y tenemos que vivir con esa alegría y con esa acción de gracias continua a Dios Padre y a su Hijo por su plan de salvación para con nosotros. Ahí es que está nuestra fe. Nuestra fe no se puede estar basando en milagrería, que es lo que hemos hecho de la fe. Y en vez de pedir al Señor misericordia, que es lo más grande que Él nos puede dar, le pedimos cosas en este mundo. Y le pedimos cosas para este mundo. Es que somos insensatos, no caemos en la cuenta. Pero si le pedimos su perdón, si le pedimos su misericordia, su compasión para con nosotros, eso va a tener una repercusión más allá de este mundo. ¿Cuál es la repercusión? La vida eterna. Así que el modelo del rey David en su vida humana, como hombre, un ser humano, pero también como un hombre espiritual, nos ayude a poder entender la relación que él desarrolló con Dios. Pues que también tú y yo podamos tener esa relación que David tuvo con Dios Padre, pues que también nosotros la podamos tener y la podamos desarrollar. Una relación en la cual se sentía como hijo, amado como hijo, perdonado también como hijo. Y Dios le dio la descendencia que le había prometido. Jesucristo. Esa es la descendencia grande que Dios Yahvé le había prometido al rey David, el Mesías. Pues hermano y hermana, que en este viernes nosotros podamos vivir con esta conciencia y que podamos al enterarnos de esto, alegrarnos y que eso sea el motor de nuestra alegría y que nos abandonemos en Él y que pongamos toda nuestra vida en Él, que así sea. Hermanos y hermanas, oremos al Señor nuestro Dios. Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Por los que han recibido la misión de anunciar el Evangelio, para que lo anuncien siempre sin temor, denunciando el pecado, llamando a la esperanza, consolando e iluminando a las almas, roguemos al Señor. Por los que cumplen la ardua tarea de educar a los demás, para que enseñen con autoridad, que enseñen con coherencia, con las palabras y el testimonio de la vida, roguemos al Señor. Por aquellos a quienes les cuesta reconocer la palabra de Dios, en la envoltura de la palabra humana, Jesucristo, para que sepan aceptarla con fe y humildad, roguemos al Señor. Por nosotros, para que no rechacemos la palabra de Dios que nos interpela, incluso cuando contradice nuestra manera de pensar y de vivir, roguemos al Señor. Señor, tú eres nuestra esperanza, que nuestra boca pueda contar tu auxilio. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Nos sentamos, hermanos y hermanas,
mientras se prepara el altar para la consagración. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz para todos, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera en cada uno de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos muy buen día y nos vamos cantando. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.